Y estamos aquí con nuestro invitado. Es un invitado que ha tenido diversas formas de estar presente en la actualidad política. Debo primero saludar a quien me acompaña a partir de este momento en la conducción y con quien vamos a hablar también eventualmente sobre algunas investigaciones. Mi colega Romina Mela, periodista de investigación y de los reporteros. Buenos días, Romina. Muy buenos días, Gustavo. Pero estamos ya con nuestro invitado. Él es un político de amplia trayectoria que ha estado envuelto en las diversas avatares de la vida política y también judicial. Es Rómulo León Alegría, quien es una persona, por supuesto, de interés permanente, por muchas razones, dentro de la vida periodística, pero que lo es ahora particularmente, puesto que ayer salió un audio en donde de repente surge, o se recuerda más bien, una relación que habría habido a través de una de las celebérrimas conversaciones entre Rómulo y Don Vieto. En este caso no fue con Don Vieto, fue sobre César Álvarez, el ahora muy visto, muy investigado, muy en el foco de la noticia, presidente regional de Ancash, a quien y ahí se explica por qué surgió el mote de la bestia, con el que eventualmente algunos lo conocen, que se reveló hace un año atrás. Ezequiel Nolasco, por supuesto, un año antes de su asesinato, le contó a la revista de La Verde cómo nació el apodo de la bestia. Él dijo que ese apodo surgió a partir de una alusión hecha por Rómulo León Alegría. Entonces, en ese audio hay una conversación entre Rómulo León y el empresario Alceu Ferreira. Y ahí se habla eventualmente sobre Ancash y César Álvarez, en donde se hace, donde Rómulo, una vez que se saluda con este empresario, le dice, aquí queriendo conversar contigo porque resulta que asumí el reto de domesticar a la bestia. Bueno, parece que esa domesticación no fue tan completa. Buenos días, Rómulo, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Romina. Buenos días, amigos de Radio San Borja. ¿Recuerdas esa conversación y recuerdas cómo fue tu relación de aparentemente domesticamiento fallido? No recuerdo la conversación, pero sí recuerdo que más o menos lo siguiente. Una persona me dijo, oye, en Palacio de Gobierno pues están un poco preocupados, o muy preocupados, porque César Álvarez está permanentemente atacando al presidente García. ¿De qué año hablamos? Hablamos del año 2007 probablemente. Ya. Y en efecto, se le veía permanentemente en una actitud muy beligerante contra el presidente de la República. Y esta persona me dijo, fíjate, yo tengo contacto con él, ¿por qué no le hablas? Estoy seguro que él va a poder entender algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Y así fue. Un día me invitaron a un café donde estaba el señor Álvarez, a quien yo nunca había visto, excepto por la televisión, donde en efecto tenía siempre una posición discordante frente a lo que era la tónica general de los presidentes regionales, de más bien concertar en esas reuniones que convocaba Alan García, en Palacio de Gobierno, y etcétera. Bueno, lo escuché primero y descubrí que el señor tenía una vocación de ir contra el tráfico permanentemente, y al final de la conversación me confesó que le habían dicho que esa era la forma de abrirse un espacio en la política nacional. Ir contra el presidente. Si tenía que destacar y tenía que pelearse, tenía que ser con el presidente de la República. Ya. Y él tenía unos afanes. Un adversario de peso. Claro, buscar un adversario de peso, ¿no? Entonces, bueno, lo escuché y quedamos en reunirnos nuevamente, después de que yo le hice algunas exhortaciones y le expliqué que habían otras formas para abrirse un espacio, ¿no? ¿Exhortaciones bajo el fondo musical de la Marsellesa? No necesariamente, porque él era era en ese momento, se presentaba como muy antiaprista. Uh-huh. Tenía críticas muy duras contra los compañeros de la región de Ancash, que eran sus enemigos naturales.
Entonces yo no podía pretender enrolarlo en la fila de Alfonso Ugarte, pero sí hacerle entender que desde la importante posición de presidente regional podía conseguir para su región, por la vía del diálogo y de la concertación, mejores resultados que por la vía de la confrontación, porque finalmente más importante que destacar en unos titulares era que pudiera conseguir soluciones a los problemas que quejaban a la zona que él representa. ¿Y quién te pidió en Palacio que conversaras con Álvarez? Creo que fue el secretario general Luis Nava. Entonces, Nava, a quien tú presentaste a García, ¿es correcto eso? Sí. Yo conocí, yo no solo lo presenté a García, sino lo hice trabajar cerca a García, porque lo recomendé personalmente con el presidente cuando el doctor Enrique Cornejo deja la Secretaría General, y ya yo lo había llevado a trabajar en el peruano y en Mutual, una Mutual Perú creo que era. Porque a través de mis relaciones con determinados representantes del gobierno del 85, lo quise introducir porque me parecía una persona calificada de su condición de abogado laboralista. Así lo resultó. Tenemos que hacer un breve corte y regresamos con Rómulo León en el inicio de esta muy interesante entrevista. Y la bestia. Seguimos en la entrevista con Rómulo y estábamos justamente empezando a desarrollar el tema tan interesante de cómo él presentó a Luis Nava con Alan García, pero en el ínterin resulta de que parece que César Álvarez ha negado haber conversado con Rómulo León. ¿Qué dices al respecto, Rómulo? ¿Cierto o no? ¿Conversaste con él o no? ¿Intentaste domar a la bestia o no? No me llama la atención ser negado, porque no es el primer caso, ¿no? He sido negado por gente más importante. Y de manera peso, ¿no? y de mucho peso. De manera que eso no es el punto. El punto es que a mí me presentó el intermediario entre el que habla y el señor Álvarez, fue el señor Guillermo Gomero, una suerte de empresario de la construcción que estaba muy vinculado, seguramente por intereses de su especialidad, con el señor Álvarez. Y que se vinculó con Canán, después con Fortunato, bueno, con el célebre Fortunato. Luego yo me enteré en el proceso investigatorio, estando yo detenido, porque tuve un careo con Canán y ahí vi las declaraciones de las personas involucradas, que quien me reemplaza a mí cuando yo termino mi relación en no muy buenos términos con el señor Canán en el mes de marzo del 2008, fue precisamente el señor Guillermo Gomero, que es representante oficial, legal, con poderes inscritos en registros públicos del señor Canán. Y así lo representó y así consiguió la inscripción de Canán en los registros del Estado como proveedor. Como proveedor y es su representante, ¿no? Y que también tenía una relación estrecha con Álvarez. Sí, así lo conocí yo. Así conocí a Álvarez a través del señor Gomero. Entonces, Álvarez es una persona interesante. Yo lo he seguido relativamente. Por ejemplo, lo vi en unas últimas entrevistas en una radio en los últimos 3 o 4 meses y me parece que es una persona un poco más serena que antes. Sin embargo, si yo tuviera que, como en aquel entonces, que me permitieran un consejo, dárselo una hora, es decirle que dé un paso al costado, que no pretenda entornillarse en el cargo por más apetitoso que sea, porque creo que ya le está haciendo daño el manejo del poder y él está haciendo daño a su región. Pero Rómulo, ¿en qué consistió la reunión? ¿Qué fue lo que se dijo en esa reunión con Álvarez en aquel momento? Era exclusivamente a esa frase un poco alegórica de domesticar a la bestia, que no tenía una connotación sino de referir a un hombre que era díscolo con el gobierno central, de que era confrontacional, etcétera, y explicarle que habían otras vías para conseguir resultados y buenos resultados para su región. ¿Y en algún momento de proyectos? ¿Se le ofreció algún tipo de proyecto con la región Ancash? No, por mi parte, ni él a mí ni yo a él. Pero, Rómulo, en la conversación sí, que fue grabada, hay que recordar que tú ya en ese momento estabas dedicado a los negocios en forma particular y a ver las oportunidades que podían surgir. Correcto. Entonces, se refieres a él como una persona interesante porque pedía que lo ayudemos a gastar adecuadamente los ingentes recursos que posee. Y añades, porque realmente tiene una inmensa cantidad de recursos. Hay cosas que él las puede manejar, que son las obras pequeñas, etcétera, pero hay cosas, indicas, que yo las tengo anotadas. Por ejemplo, Guarmey y Jarrecuay, 111 kilómetros, 200 millones de soles. San Luis,
600 metros de túnel, 160 millones, etcétera. Y al final dices, en fin, así tiene un montón de cosas, y bueno, lo grande es Chinecas, que son 400 millones de dólares. Entonces, es cuestión de conversar, pues. Ahí se está hablando de números, de oportunidades de negocios y de ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? El caso es que el señor Álvarez me descubrió una teoría. Él ya había trascendido en algunos medios que él tenía fondos muy grandes en un banco o en algunos, en el sistema financiero, y que no tenía capacidad de gasto. Una de las cosas que conversamos fue esa. Y él me reveló que él tenía 2 megaproyectos como sus sueños acariciados, que se traducirían en beneficio para su región y en éxito personal, políticamente hablando, para él. Uno fue Chinecas precisamente, y el otro era el megapuerto de Chimbote. Y que para llevar adelante esas obras le habían dicho que él tenía que tener una partida, unos fondos muy importantes para poder conseguir contrapartes de ese volumen. Y en ese momento él se aproximaba a los 1.000 millones de soles en el sistema financiero, y no los gastaba con ese propósito. Entonces yo le expliqué que me parecía un poco exagerado que él pretendiera manejar desde una región un proyecto, un megapuerto, como pretendía hacer de Chimbote, y que más bien él tenía que atender las obras que estaban presupuestadas y que eran reclamo de su región para lograr la infraestructura adecuada para su desarrollo. Lo que pasa es que él tenía dineros de libre disponibilidad, es decir, no transferencias del gobierno central, sino generados por un canon muy generoso, cuantioso, que venía de las mineras, ¿no? ¿Y le llegaste a presentar a algún empresario, por ejemplo, a Alceo Ferreira, que es con quien conversas? No llegué a presentarle a ningún empresario. Él conocía a Canán, evidentemente, o conoció a Canán, evidentemente, por el señor ¿Hizo negocio con Canán? No lo sé porque yo terminé mi relación con Canán, como tengo repetido, en términos no amicales, ya más bien confrontacionales, en marzo, y el señor Romero aparece como su representante, creo que en el mes de mayo. Y ya que hablamos de términos amicales y no amicales, estábamos hablando cómo tú presentaste a Nava con García y lo sacaste virtualmente del desempleo a una actividad que resultó muy interesante, profícua y eventualmente próspera. Tú tuviste una relación muy temprana, entiendo que también de una u otra manera introdujiste al APRA a Del Castillo. Has estado en el cogollo del partido aprista en la generación de Alan García. Luego ya fuera presentaste a Canán a todos ellos, a Nava, Del Castillo, a todo el mundo. Y finalmente terminaste en San Jorge, y no solamente eso, terminaste siendo insultado y referido a metáforas zoológicas, específicamente roedoras, por García. Eso de hablar de ratas, en fin, y que fue después motivo de una cantidad muy, muy grande de caricaturas, se dio entonces. ¿Cómo ves en todo después de todo ese trayecto, el haber estado tan cerca en el cogollo mismo del APRA y después haber sido tratado de rata y convertido en cabeza de turco de todas las corruptelas posibles, tu relación con el APRA, con García y con el círculo cercano a García? Dos precisiones, Gustavo, si me permites. En primer lugar, el doctor Luis Nava Guiber no era un desempleado, él era secretario general del directorio del Banco, creo que de la Vivienda. Yo lo conocí porque los dos éramos expositores en IPAE. Yo tenía cursos del área gerencial, gerencia por objetivo, etcétera, y él tenía cursos de derecho laboral en el área de formación de IPAE y en el área de extensión. Y ahí fue donde él se identificó como hijo de apristas, etcétera, y conversábamos, era la época de la dictadura militar y teníamos una aproximación en esos términos, y cuando llega ya el tiempo de hacer política con Alan García como precandidato y luego candidato, yo lo llevo a él al entorno partidario, lo vinculo con Alan García, quien dicho sea de paso, no tuvo muchas simpatías por él al comienzo, y un poco, sí es cierto. ¿Por qué? No sé, creo que lo veía limitado, o en fin, no sé qué aspectos de repente subjetivos, pero que finalmente... García muchas veces no trata bien a sus subordinados, ¿verdad? Creo que por lo que yo vi a veces trataba bien, pero luego se cerraba la puerta del despacho y los trataba mal, ¿no? Entonces, sí, pero el tema es que, y en el caso del Castillo, él era un aprista de San Marcos.
Él había tenido una actividad en el Movimiento Universitario Reformista de San Marcos y lo que yo le di fue la oportunidad de participar activamente en el área de gobiernos locales que yo tenía a mi cargo cuando el presidente Belaúnde convoca a elecciones municipales en el año 80. Bueno, y ahora... En cuanto a lo del cogollo que tú has mencionado para referir mi relación con el APRA, yo tengo una militancia aprista desde el año 62. El año 63 fui secretario general de la Juventud Aprista en Trujillo y no he interrumpido mi militancia hasta el día de hoy, a pesar de que en Alfonso Ugarte estoy suspendido en mis derechos o expulsado de mi condición de militante, lo cual, la verdad, me apena un poquito, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, yo fui el 22 de febrero al mitin del Parque del Campo Marte, y una persona que estaba por ahí tomó un video que registra la muestra de afecto que recibí de la multitud con la que yo me confundí esa noche. No estuve en el estrado, por cierto, no me dejarían subir, ni me interesa subir, pero sí estuve caminando entre la masa aprista y no hubo una sola persona que no se acercara a darme un abrazo o a intercambiar una palabra de fraternidad. Eso es lo importante para mí, porque el aprismo de Alfonso Ugarte yo lo cuestiono notablemente. Yo creo que ahí se traiciona la memoria de Aya de la Torre en algunos compañeros prominentes de la dirigencia. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención que el mitin aprista, por primera vez en la historia, no cante la marsellesa, sino se ponga la canción de este cantante salsero, que por cierto es muy linda, pero que no tiene nada que ver con el APRA, salvo que se quiera desapristizar al APRA, ¿no? ¿Has tomado últimamente un curso de diplomacia? Porque estás haciendo todo lo posible por no hablar sobre García hasta este momento. Fíjate, yo soy una persona que estoy por la paz y en contra de la violencia, y el Perú en estos momentos camina por senderos violentos donde el sicariato cobra prominencia. Yo no quiero ser un sicario político y menos de García. Y yo creo que ya tiene varios que le están apuntando entre los ojos, y de manera que otros apretarán el gatillo, con base o sin base. Yo le cuestiono a García, para sentirme muy lejos del papel del señor Olivera y de otros, yo le cuestiono a él su falta de convicción con la tradición, con la historia del APRE, con el compromiso de Aya de la Torre. Yo lo puedo mirar a los ojos y decirle: usted está traicionando a Aya de la Torre. Sus propuestas el Día de la Fraternidad están referidas a una posición puramente pragmática para llegar al gobierno en las elecciones del 16, pero olvidándose plenamente de lo que es la esencia de Aya de la Torre, de las ideas de Aya de la Torre, y por las cuales el APRA tiene una trayectoria de 90 años en la democracia y por la justicia social en el Perú. Y si puedes referirte, y esto no tiene absolutamente nada que ver con nada que se asemeje al sicariato político, y me imagino que el término vino por lo que hemos estado hablando sobre Ancash, el hecho de que durante el gobierno aprista, desde la presidencia de la República, te hubieran llamado rata. Bueno, y hubieras pasado el tiempo que pasaste en San Jorge. ¿Eso te suscita también pensamientos de resignación? No, en absoluto. En absoluto. Entonces, porque yo no soy un descastado. Hasta este momento que yo sepa, nunca has respondido directamente a eso. No, sí lo he hecho. Lo que pasa, ¿nos puedes recordar? Fíjate, yo tengo ya desde el año, casi 2 años y medio que salí de la cárcel. Y es la primera vez que me invitan a una radio. Entonces, probablemente por eso no lo haya podido decir, y agradezco a IDL y a ustedes que me hayan invitado. Pero no, yo no puedo callar. Yo no puedo, sería un eunuco, sí, y además un traidor a la esencia, a la historia de mi familia, a la historia que puede ser muy pequeña y muy significante para muchos, pero es finalmente la historia de mi familia, sí, mi compromiso con mis ancestros, con mi padre y con mi descendencia, que ya tengo hijos y nietos. Bueno, de manera entonces, que en esos términos, sí, Gustavo, sí, yo solamente siento pena por quien lanzó el epíteto, porque alguien le dijo, ¿no? Si él ¿Cómo que alguien le dijo? ¿Cómo que alguien le dijo? No, alguien le dijo que él no lo habría dicho de motu propio. No, si alguien le dijo a él, alguien le dijo públicamente que si él se refería a mí como una raterera o algo peor, ¿no? Un roedor más grande. Pero yo no puedo estar en ese término, simplemente lo rechazo, lo lamento, no es cierto, se equivocó, no le he escuchado muestras de arrepentimiento. Por consiguiente, yo puedo seguir hablando de eso. Yo no he recibido ni una nota, no digo una llamada telefónica que no le espero, ni una nota, ni alguien por interpósita persona que me haya dicho: García cree que se excedió. El domingo lo escuché por la televisión, morigeró un poco sus excesos, pero tampoco fue capaz de decir cometió un error, de manera que el error sigue siendo de él, ante los ojos del público y ante su propia conciencia. Rata será él, porque yo no soy una rata. Pero además, Rómulo, solamente tú y Kimper han sido los únicos que han estado en prisión, porque después todos los ministros a los que se supone tú influiste, Garrido Leca, Jorge del Castillo, Valdivia y otros,
sus casos han sido archivados por el fiscal de la Nación. Cierto. Es que Romina, sinceramente, no tendrían por qué estar en la cárcel como no tuve por qué estar yo ni Kimper, porque no hemos cometido ningún delito. Simplemente nosotros fuimos a la cárcel por la cobardía de los que gobernaban, por el presidente que nos puso los focos encima y que pidió en voz alta y ante el país y en cadena nacional que lo metan preso, y firmó un documento que llevó el edecán al despacho de la señora Echaíz diciendo que detuvieran el acto a Rómulo León, pretendiendo, como es su estilo, lavarse las manos y poner tierra de por medio. Tú dices que fuiste detenido por orden presidencial directa de Alan García. ¿Y sabes una cosa? Saltándose la división de poderes. Absolutamente. Y los juristas no protestaron. Nadie protestó. Yo entiendo que la magnitud del escándalo, de la forma que se presentó, confundió a muchos. Me confundió a mí, imagínate. Pero de ahí a perder la serenidad, la sindéresis, el compromiso con lo que es la democracia y el Estado de Derecho, me parece una barbaridad. Y el tiempo va demostrando... ¿Por qué demoraste tanto en decirlo así con toda claridad? En decir que había sido víctima de un arresto propiciado, ordenado por el presidente de la República. Pero yo no demoré, Gustavo. Eso fue evidente. Yo no tenía que decirlo. Ahí estaba como una verdad más grande que la catedral. Lo que sucede es que si tú estás en tu casa, con tu familia, viendo la televisión, el programa dominical de la noche con tus pantuflas puestas, y de repente sale un audio que no entiendes de cómo salió ni de dónde salió, y al minuto sale el presidente de la República a decirte que eres una rata y que te metan preso, pues a mí se me cayó el mundo. Y yo qué cosa hice fue ponerme a buen recaudo hasta que yo organizaba mi defensa y ponía en orden mis ideas. Y eso hice por 30 días, un poco menos, y luego me puse a derecho con mis propios pies, a pesar que García puso un hecho que yo realmente no logro entender, precio a mi cabeza. Habían carteles pegados por las calles con mi cara que decía, se busca 100.000 soles de recompensa. Ahora explícame una cosa como aprista. ¿Cómo puede ser de que en el contexto de esta persecución, que en tus términos es una persecución claramente violatoria, absolutamente, del balance, del equilibrio de poderes, de la independencia de poderes que debe haber en una democracia, en ese contexto tú tenías una hija congresista que siguió siendo una disciplinada militante aprista y que ha defendido a García en circunstancias que han tenido que ver con el debate político nacional? ¿La militancia partidaria llega a esos niveles? Mira, como para niveles que... Sí. Porque entiendo que tu hija comparte tu punto de vista, ¿verdad? Sí, Luciana, así debe ser. Y yo comparto los de ella. Yo te voy a explicar... O sea, tú, entonces, estarías dispuesto a asumir la esquizofrenia de decir, como acabas de decir, de que la rata será el presidente García, de haberlo acusado de proceder como un dictador, y del otro lado, otra parte tuya estaría defendiendo disciplinadamente a quienes investigan o cuestionan cosas que puede haber hecho como esa. Mira, el APRA tiene 90 años, trasciende a Rómulo León, a Luciana León, y trasciende, por supuesto, largamente a Alan García. Y yo me hice aprista, no porque Alan García existiera, porque yo soy un poquito mayor que él, de manera que no tiene absolutamente nada que ver mis convicciones con los afanes de liderazgo del señor García, que más bien traiciona la esencia de su padre, que fue un aprista que todo lo dio sin pedir nada a cambio. En el caso de Alan García es a la inversa. De manera que yo a mi hija se lo dije desde el primer momento: hijita, tú eres aprista por convicción, y debes continuar con tus convicciones, y tu convicción significa actuar como le corresponde a un miembro de la célula parlamentaria aprista. La alternativa es renunciar. Yo te pido por favor que no lo hagas, porque sería ir contra nuestra esencia. Somos el único caso en la historia de la República de abuelo, padre e hija sentados en el mismo escaño, elegidos democráticamente por el mismo partido al Congreso Nacional. Eso es un patrimonio que no se puede echar por tierra, de manera que o renuncias o asumes tu responsabilidad como, en este caso, 25% de la célula parlamentaria, porque son 4, ella es el 25% de la célula parlamentaria. Y tiene que cumplir. Estamos hablando también del gobierno anterior. No, claro, en el gobierno anterior... En el gobierno anterior, en que no era el 25% precisamente. Pero fue muy grave, Gustavo, permíteme que te diga. En el gobierno anterior la quisieron desaforar a Luciana. Y cuando salieron unos correos hechizos, que felizmente la investigación del Parlamento determinó que habían sido fraguados y que habían sido insertados en la computadora de Luciana, eso se determinó objetivamente, evitaron que la desafueren del Congreso. Los propios compañeros la quisieron sacar por órdenes superiores. Y hubo una prominente congresista que le mostró la resolución, el proyecto de resolución, sacándola de... ¿Una prominente congresista que luego se hizo ministra?
Sí. Estamos hablando de Mercedes Cabanillas. Sí. Ella fue la que le mostró. Así es. Entonces, eso es parte de la historia, yo lo tengo registrado en un libro que está esperando su momento para entrar en prensa. Entonces, ha sido interesante que traigas algunos capítulos para poder bueno, leer los estamos conversando con toda la capacidad y la agudeza de ustedes, se van diciendo algunas líneas de este libro. ¿Y en algún momento Alan García ha conversado con tu hija, con Luciana León, sobre ti, sobre el caso, y le ha pedido disculpas? Entiendo que sí. Alan García tomó distancia también de Luciana, y solamente al día siguiente de las elecciones, cuando Luciana obtiene, siendo la número 20, a forciori, porque la quisieron sacar de la lista, y obtiene la más alta votación del partido aprista, y es elegida con el número 1, entonces se reúne con el presidente García, en aquel entonces en Palacio de Gobierno, y le dice Alan a Luciana que ya se olvide de Petroaudios, que la felicita, que le exhorta a continuar en su trabajo, y además tú sabes, Lucianita, que tu papá es inocente. Por supuesto, la reacción fue, las lágrimas le brotaron a Luciana y dijo, si tú me dices que mi papá es inocente, ¿por qué lo tienes preso? Entonces Alan García le pegó algunas palabras que yo no me toca a mí explicarlas, y finalmente... Pero no explicarlas, no, quizás reproducirlas de repente. No, es que no, de repente cometo un error en el tema, ya en su momento las recogeré en forma adecuada y las serán públicas, pero evidenció una suerte, en lo personal, dentro de cuatro paredes, evidenció una suerte de arrepentimiento tal vez, pero le dio unas frases explicatorias a Luciana. Luego no se ha aproximado Luciana a Alan, no tienen una relación cercana. Bueno, pero lo ha defendido. Lo ha defendido ella disciplinadamente ha atacado con mucha fuerza a alguno de quienes estaban. No, pues, pero esa es otra cosa. Cuando ella ha atacado o ha tenido un intercambio de palabras con el señor Cateriano, es porque cuando ella era estudiante primer año de Derecho, Cateriano la jaló por ser mi hija. La pretendió jalar porque no la pudo jalar finalmente. Pero Luciana tenía un average, un promedio de notas de 19 y él le puso 11. Entonces, eso era simple y llanamente por traducir un antiaprimo. Yo quisiera, Gustavo, me gusta hablar de estas cosas porque son seguramente de interés para algunos de tus oyentes, pero creo que hay otras cosas que yo quisiera hablar y tener la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, estamos estrenando un nuevo consultor político. Anunciamos, Rómulo ha traído un brochure interesante, quizá gráficamente podría hacerse un poco mejor, donde anuncia la creación de una nueva compañía, marketing político, asesoría para candidatos, cómo hacer para ganar una elección. El entrenador es Rómulo León. Experiencia sin duda no tiene. Mi consejo a los eventuales candidatos sería, para campaña sí, para manejo de crisis no. Bueno, esto es para campañas precisamente, es decir, cómo ganar una elección. Sucede que algunas personas que aspiran a tener un cargo de representación me buscaron para conversar sobre cómo hacer para enfrentar una elección, determinar un público objetivo, dirigirse a ese público objetivo, hacer activismo político, manejar una entrevista, hacer un discurso, etcétera. Y así salió este curso, que ya lo estamos dictando en un asesoramiento personal y espero hacerlo grupalmente después, porque tengo que ganarme la vida y esta es una forma de hacerlo, como lo he hecho siempre, de manera decente. Hay 10.000 cosas más sobre las que hablar con Rómulo León y espero que en el futuro, especialmente cuando nos toque reemplazar en algún otro viaje a Glatzer, podamos seguirlas conversando. Nos ha ganado el tiempo, por desgracia. De nuevo, tendría muchas más preguntas que hacerte, estoy seguro que Romina más aún, pero agradezco mucho tu presencia, Rómulo, y espero que sea hasta una pronta ocasión. Gracias, Gustavo, gracias, Romina. Yo hago votos para que Glatzer se vaya de viaje muchas veces para poder estar acá. Él va a estar feliz en sus viajes y yo feliz acá con ustedes. El rencor dobla el dolor de la afrenta. Escribió una vez don Miguel de Unamuno, de manera que yo en mi espíritu no guardo rencor. He tenido que hablar ahora de ciertas cosas que están en el diván del olvido, o pretendo que estén ahí, y quiero mirar el futuro con optimismo, con fe. Voy a iniciar un proceso judicial pronto, porque finalmente debe saber la opinión pública que hasta el día de hoy yo no he sido acusado y no he sido juzgado y mucho menos sentenciado en el tema de Petroaudios, pero en algún momento tendrá que producirse el juicio y creo que ya va a ser el próximo mes, de manera que yo compareceré con el argumento de la verdad, que entiendo me abrirá finalmente una resolución de inocencia para poder reintegrarme a la sociedad plenamente y para darle a mi padre, al recuerdo de mi padre, cuyos 100 años se cumple en una misa que celebraremos este día 7 de abril a las 7:30, permíteme
decirlo en la Iglesia Virgen de Fátima en Armendáriz, y también por el compromiso que tengo con mis generaciones, con mi hija y con mi nieto, de que quede claramente demostrado esta vez ante el Poder Judicial, porque ya lo siento a nivel de la opinión pública, que confía y que sabe que fui víctima de una ignominia, de un exceso, y así me lo demostró la militancia aprista el día que estuve con ellos. Lo importante es que va a haber juicio, y que si es un juicio bien llevado, profesionalmente conducido, con un buen manejo de la evidencia disponible, va a servir para aclarar muchas cosas que hasta este momento no lo están. Ojalá. Sí, ojalá. Gracias, Rómulo. Muchísimas gracias, Rómulo. Hasta pronto. Hasta pronto.